Bueno, asunto arreglado. Ahí tenemos ya a nuestro amigo el doctor Alfonso Ropero, y también escritor y también historiador magnífico donde los haya, con diferentes publicaciones, y también él ha colegiado series sobre patrística, precisamente lo que hablamos hoy, a través de Editorial CLIE. Sus obras están ahí expuestas y publicadas, las tienen a su alcance. Muy buenos días, Alfonso. Hola, buenos Por días. fin, ¿no? Pues sí, 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 es un sí. fallo mío. No pasa nada. Son cosas del directo. Bueno, Alfonso, podríamos hablar de mil temas, pero el tema de la patrística de los padres, ¿qué es patrística desde el punto de vista más popular? Para situar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es la patrística que tiene que ver con los orígenes después de los años de Jesús y de los apóstoles en el mundo, cuando todos ellos desaparecen, son los que continúan la obra cristiana? ¿Cómo se definiría esto? Sí, la patrística es un nombre dado a una disciplina académica Sí, que tiene por fin el estudio de los padres de la Iglesia, de ahí sí, patrística. Dentro de ciertos seminarios, pues se estudia o se da importancia al estudio de los padres de la Iglesia, entendiendo por padres de la Iglesia los sucesores de los apóstoles. Una vez muertos, se cierra el canon, el llamado Nuevo Testamento, pero el cristianismo continuó. Después del Nuevo Testamento se siguieron escribiendo obras, entre ellas algunas muy famosas que casi entraron en el canon, como eran las cartas de Clemente Romano o el Pastor de Hermas. Eso ya parte o entra dentro de la categoría de la patrística. Ese, y luego después pues, los nombres tan conocidos como Jerónimo, Agustín de Hipona. Pues esa es la asignatura que se da en determinadas academias sí, a ese periodo, sí. al estudio no solo de la vida de esos hombres, sino a sus obras. Sí, porque, claro, la Didaje, que fue, por ejemplo, fue uno de los escritos, el Pastor Hermas, de los más populares de los primeros, después de la era posapostólica, ¿verdad? Exactamente. Sí, fueron los escritos inmediatos. Digamos que la patrística nos introduce en qué ocurrió en la Iglesia después de la muerte de los apóstoles. Ciertamente no desapareció. La Iglesia lleva ya 2000 años sobre la tierra y además interesante, yo sé que en el mundo evangélico, aunque un dato que es cierto, la Reforma fue la primera, es decir, ya en el siglo XVI, que pusieron la patrística como asignatura en sus estudios, porque a veces se piensa que la patrística, también se habla de la patrología, Sí, pertenece o es de derecho, que cree que es de derecho propio de la Iglesia Católica, pero no sí, es así. Los protestantes, tanto Lutero como Calvino y otros autores, incluso los evangélicos españoles como Samuel Vila, en sus libros como Volviendo a las Fuentes, buscaban la Biblia por un lado, pero también querían que esa enseñanza bíblica se viese confirmada por los autores antiguos, los llamados padres de la Iglesia. Entonces los protestantes del siglo XVI, con vistas a, digamos, darle un cierto carácter de seriedad a lo que ellos traen, de continuidad, no de ruptura, fueron los primeros en crear la cátedra de patrología, o sea, de estudio de los padres para mostrar que ellos no eran unos rebeldes que estaban rompiendo la iglesia, ellos simplemente continuaban lo que creían que era lo mejor de la iglesia en la Biblia y en los padres en los padres de la iglesia, ¿sí? sí. Las características, tal como estás diciendo, de la patrística de los padres iniciales de la Iglesia posapostólica, que anteponen y defienden las creencias cristianas ante los dogmas paganos de la época, consideran a la fe cristiana como la única verdad y conocimiento, por encima de los demás conocimientos, y muchas más cosas que tienen que ver también con la filosofía de la época, ¿verdad? Sí, tiene que ver con la filosofía y un dato para que nos entendamos sobre la fe cristiana. Ya llevamos muchos años como cristianos y tenemos un gran legado, una gran herencia, pero hay un dato curioso que nos puede orientar.
Y es que la fe cristiana empezó como un movimiento de traducción. ¿Qué quiero decir con esto? Ya el mismo Señor Jesucristo no sigue el Antiguo Testamento al pie de la letra. Él les dice claramente a los hombres y mujeres de su día y sobre todo a los doctores y a los escribas y a los fariseos: habéis oído que fue dicho a nuestros padres o a los ancianos, pero yo os digo. Entonces él dice: habéis oído del ojo por ojo, diente por diente, yo os digo, amad al enemigo, al que te tiene en la mejilla derecha, le pone en la izquierda, o al revés. Entonces él hace una relectura, él traduce el Antiguo Testamento a la luz de lo que él considera que es la esencia de Dios, que es el Dios amor, ya que se habían derivado esa doctrina, no es nueva en Jesucristo. Dios es amor desde el principio, pero los fariseos se habían concentrado en el Dios legislador y habían hecho una especie de sistema de leyes. Creo que hay codificaron 600 y no sé cuántas leyes que eran precisas de ser cumplidas para agradar a Dios. Y Jesucristo pues entiende que eso no es la base de la ley, y por eso les dice: la ley se resume solo en 2 leyes, no en 660 y tantas, casi 1000, vamos. Y dice: amar a Dios y amar al prójimo. Para él, entonces esa es la traducción que él hace. Y lo mismo va a hacer la Iglesia cuando lee el Antiguo Testamento. Y el mismo San Pablo ya empieza con esa manera espiritual de entenderlo. Sara, la esposa de Abraham, es el símbolo de la Iglesia libre, y Agar, que era la concubina, esclava, era pues los que viven sometidos a la ley. Quiere decirse que ellos hacen una traducción espiritual del Antiguo Testamento, no lo toman a la letra, lo toman a la luz del espíritu de esa letra, a la luz de la enseñanza de Jesús, y por eso en los apóstoles se produce esta traducción y los padres de la Iglesia continúan esa misma traducción. De hecho, siempre nosotros estamos traduciendo, decimos, leemos la Biblia y la Biblia dice, bueno, la Biblia dice según ya nuestros preconceptos. Siempre estamos realizando un trabajo de traducción cuando leemos un texto antiguo y moderno. Claro. Entonces, los padres de la Iglesia lo que hacen es complementar o completar ese proceso, y ellos hacen comentarios al Antiguo Testamento, como se estila todavía hacer comentarios bíblicos, y aplican al Antiguo Testamento esos principios. Cristo les dijo que Moisés da testimonio de mí y que toda la escritura es un testimonio de Cristo. Entonces ellos leen todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. No lo leen a la luz de la ley, no lo leen a la luz de Israel, no lo leen a la luz del reino, sino del reino que se ha manifestado en la persona de Cristo. Y lo mismo hacen con la filosofía, como hemos comentado, ¿no? Porque ellos ciertamente, la Iglesia muy pronto empieza en el mundo gentil o pagano, porque los judíos persiguen a los primeros cristianos, como todos sabéis en Hechos de los Apóstoles, se dispersaron. Esteban va a Samaria y se convierte Simón el Mago, luego en Antioquía, y San Pablo hace viajes por todo el mundo llevando el Evangelio. Pero ocurre además históricamente y geográficamente que los judíos se rebelan contra Roma en el año 60 y son totalmente destruidos por el general Tito, el romano, ¿no? Ujú. Y luego se vuelven a rebelar en el año 130, y entonces ya es cuando se destruye totalmente el Estado judío, y el Estado romano prohíbe incluso la estancia de los judíos físicamente en Israel. Y quiere decirse que el mundo judío ya no era el que interpelaba a los misioneros, ahora es el mundo pagano el que está, al que están misionando. Pero Ujú. claro, el mundo pagano se seguía por otros libros, no se seguía por el Antiguo Testamento, se seguían por sus filósofos, por sus mitos, por sus dioses. Entonces ellos también hacen una traducción de esa filosofía y hablan de igual que Pablo dice que se hace judío al judío y griego al griego. Los padres de la Iglesia es ese periodo en el cual el cristianismo se hace griego al griego, y muestra que la verdadera filosofía, que en aquella época la filosofía era la manera de vivir, que todavía hoy lo usamos nosotros. En el lenguaje coloquial no entendemos la filosofía como una disciplina académica. Digo, esta es mi filosofía, esta es mi manera de ser,
esta es mi manera de vivir. Así se entendía la filosofía antiguamente, por eso, y la filosofía de la época cristiana era la que más importancia tenía y que tenía que ver más con los españoles. Séneca, que era cordobés, español, era la filosofía estoica, que era Mm. una manera de comportarse en la vida ante la felicidad, pero también ante la desgracia, la muerte de un ser amado, una vuelta del destino que te lleva a la ruina, cómo enfrentar esas situaciones que pueden destruir una persona psicológica y físicamente. A eso se llamaba, decía, y hoy lo decimos todavía, esto hay que tomárselo con filosofía, Sí, es sí, decir, que hay sí, que sí. tomárselo con paciencia, viendo los pros, los contras. Entonces el cristianismo dice, pues esto es el cristianismo, porque el cristianismo, en esto estamos de acuerdo todos, no es ni una religión, ni una filosofía, es un modo de ser, un camino, es un seguir, como él dice, Jesucristo, aprended de mí. Nosotros somos simplemente aprendices de Jesucristo en su manera de vivir. Él no trajo ni teología, eso lo hemos hecho después y es correcta, ¿eh? Pero bueno, él lo que nos mostró, sobre todo San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el cristianismo traduce estos conceptos sencillos de Jesucristo, porque él hablaba con una claridad para hasta el niño inculto, ¿no? Pues lo traducen al lenguaje filosófico y hablan de nuestra filosofía, porque claro, el cristianismo contiene una filosofía, el Claro. de la confianza, el de la esperanza, el de la fe, el del amor, la caridad, la ayuda mutua, pues todo eso ellos lo desarrollan. Ese es el periodo patrístico que llega a nuestros días. Claro. Cuando se habla de una especie de alergia hacia la filosofía, que también no es bueno, la grecolatina, o hacia la mezcla de esos términos, es ignorancia pura. La gente quizá, el que lee y está al día, pues sabe de lo que se está hablando. Y quien no lo oye, pues lo malinterpreta, ¿no? Pero bueno, ese apunte es muy importante, muy oportuno. Uno de los primeros padres o que seguidores, Policarpo de Esmirna, de acuerdo con los registros históricos de Ireneo y de Tertuliano, Policarpo de Esmirna fue, al parecer, uno de los discípulos de Juan, el Ujú, apóstol, y bueno, ujú, ya hay, también está Clemente anteriormente, Ireneo de León, Gregorio de ujú, Nisa, Juan Crisóstomo, y bueno, ujú. esos son los primeros, básicamente entre siglo primero, segundo, fundamentalmente, pasamos al siglo tercero y ya aquí continúa, claro, ya entramos en otros Eusebio de Cesarea, Tertuliano, bueno, ya el gran Agustín de Hipona, que es un hombre que Claro. marcó escuela también. Y la conversión de muchos de estos hombres que conocemos también es muy dramática y muy como la de San Agustín, ¿no? El llamado San Ujú, Agustín, pero tan santo como tú y como yo, ni más ni menos. claro. Pero pero la verdad que es interesante porque estos hombres ejercían una influencia social a partir de la cristianización del imperio, una influencia social imponente, ¿verdad? Sí. Sí, eso aparte, porque sí, Agustín ya es el que realmente, bueno, Agustín nace ya en un periodo donde la iglesia es reconocida legalmente. Antes de San Agustín, la iglesia estaba considerada una religión ilícita, porque no rendía culto al emperador, no quemaba incienso en honor de Roma. Ellos creían que si uno faltaba al respeto al emperador, también molestaba a los dioses y podían venir las desgracias. El que más, uno de los más influyentes fue Orígenes, que hasta la madre de uno de los emperadores, en la época que la iglesia era perseguida, buscaba consejo de él, buscaba la enseñanza. Orígenes vivió en Alejandría, que era como la Atenas de la época, eso estaba en Egipto, y y había un gran número de cristianos y también de judíos, que allí está, allí nace la llamada Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, hecha por judíos y que la Iglesia utilizó. Entonces el cristianismo, precisamente por su manera de ser y de vivir, llamó mucho la atención de los paganos, aunque también los menospreciaban, porque era un movimiento pujante que crecía, suscitaba envidias y sospechas. Sobre todo cuando alguien quiere hablar mal de alguien, pues no se para a indagar la realidad. Y se hablaba de que los cristianos participaban de la Santa Cena
comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre, y lo tomaban literalmente y decían que los cristianos eran antropófagos, es Ujú. decir, caníbales casi, y se crearon una serie de cuentos y de leyendas y el pueblo, claro, menospreciaba a los cristianos, excepto cuando el pueblo veía, pues si esta gente nos ayuda, porque en la iglesia no solamente testificaba, se sabe que la iglesia de Roma, donde Pablo estuvo, el apóstol Pedro también y tantos grandes cristianos, ella sola mantenía a 3.000 pobres de la ciudad, de los que nadie se encargaba. En la iglesia de Roma se sabe que había una plaza de los expósitos, es decir, los niños no deseados, la manera que tenía, aparte del aborto, a los no deseados se les dejaba en esa plaza, había allí como una especie de túmulo, un lugar alto, y luego el que quería iba por esos niños, los adoptaba o bien los empleaba como esclavos cuando crecían o como gladiadores. Los cristianos, sabiendo el triste destino de esos niños expuestos allí a lo que les pudiera pasar, ellos los recogían para Sí, tratarlos como lo que eran o lo que tenían que ser, personas dignas, no esclavos o luchadores en el circo. Todo eso la gente lo veía, esa humanidad, pero costó tiempo, pero ellos tenían ese cierto prestigio de hombres que amaban al mundo, pero a la vez creían que su doctrina era peligrosa. Y Tertuliano, que has mencionado, que es sí, el primer teólogo latino, el sí. primer teólogo hispano, él era del norte de África, y hablaba latín, como que es el idioma del que viene el castellano, el español. Entonces, él fue un gran defensor de la fe cristiana frente a los jueces, diciendo que valorasen las cosas como eran. Y desmonta las calumnias, los bulos. No le hicieron mucho caso, aunque no murió mártir. Él lo intentó, pero no fue así. Él era abogado, pero él defendió la fe. Por eso sus libros de apologética, apología quiere decir defensa, defensa del cristianismo. Sí, fue interesante toda esa lucha del cristiano por ganar un lugar digno, el que se merecía, no era de privilegio, que igual que se toleraba a otras religiones, se les tolerase a ellos y se dejase ya de una vez ese bulo de que ellos eran caníbales o de que ellos iban contra el Estado, porque se creía que como no quemaban incienso en los altares, iban contra el Estado. Sí. Y ellos decían, concretamente Tertuliano, nosotros oramos por el emperador. Nuestra mejor manera de mostrar la fidelidad al emperador es que rogamos a Dios por el bien del imperio, rogamos a Dios por la paz del imperio. Y eso les dolía, que ellos eran criticados injustamente, porque el cristianismo siempre, San Pablo lo dice en la carta a los romanos, que honremos las autoridades. Y eso el Mm, cristianismo siempre lo ha hecho. ujú. Y eso es lo bonito de este periodo. O sea, el periodo de los padres de la Iglesia es cómo ellos tratan de manifestar el cristianismo, que es paz y amor, Sí, en una sociedad hostil. Les sí, costó sí. tiempo, pero lo consiguieron. Es interesante también observar, y porque algunos magnifican la ignorancia, ¿no? Como si esto fuera el voto de humildad necesario. Eh, y es con Tertuliano, Eusebio de Cesarea, de su historia eclesiástica, bueno, hay tanto, Agustín de Hipona, Orígenes, bueno, y hay la lista suma y sigue, incluso entre ellos hay otros, que son auténticos intelectuales, apologistas, pero con una formación intelectual colosal, ¿verdad? Sí, lo son. Uno de los primeros, digamos, intelectuales cristianos es Justino Mártir. Justino Martí, sí, 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 por Sí. supuesto. Él era un hombre que estaba moviéndose en las escuelas filosóficas de la época, la estoica, la epicúrea, y todos leían y conocían bien a Platón, a Aristóteles, pero entra en contacto con un viejito, un anciano cristiano, él no sabía en esa época que era cristiano, pero hablan del alma, hablan del destino en el más allá, y lo que aquel hombre le dijo lo vio con tal convicción que él se interesó por la fe, llegó a ser cristiano y no solamente llegó a ser cristiano, sino que pagó con su vida por Con ser su vida, sí, cristiano.
sí, No, de ahí como filósofo podía buscar la manera de salvarse y dar vueltas a su fe, diciendo, no, pero yo creo, pero a la vez respeto, yo qué sé. Podía haber buscado las mañas, ¿no? Para salvar la vida, pero no. Él cuando le dijeron que renegara del nombre cristiano, que era la manera que los jueces tenían de demostrar que eran cristianos, porque un cristiano verdadero no renegaba de su Señor. Los que Ujú. iban a la iglesia, pero no eran cristianos, pues renegaban porque ellos iban, bueno, por asistir o porque recibían ayuda. El verdadero cristiano, cuando se veía ante esa opción de libertad o muerte, pues decían, si la libertad es renegar de mi Cristo, prefiero la muerte. Y eso hizo Justino. Sí, Y sí. luego enseguida viene un tal Panteno que en la Alejandría, que era la Atenas de la Mancha, funda, porque Justino ya lo había hecho, en Roma fundó una escuela de filosofía, pero filosofía cristiana, lo que decía antes, yo, ¿no? Sí. Que en esa época la filosofía y la teología estaban casi unidas, porque tenía que ver con la vida, la Sí, manera de vivir. Bueno, pues Panteno y luego viene Clemente y luego viene Orígenes. Ellos eran tres eruditos sí, y a sí, la sí, vez sí. atraían mucha gente que en la angustia bueno, del mundo y que no veían respuesta en los dioses paganos, en el politeísmo, en esos dioses que a veces el que haya visto en película la Odisea, pues dioses que tienen celos, adulteran entre ellos mismos, pues la verdad que eran poco ejemplares. Y el dios cristiano, pues claro, no tenía nada que ver y les asombraba ese dios cristiano que ellos predicaban, pero a la vez se sabe que el mismo Clemente, que todavía persiste en sus libros muy gruesos, tenían una cultura tremenda de la filosofía de Platón, de Aristóteles. Ahora, ¿por qué los cristianos en el mundo evangélico tienen sospechas o a veces sienten una especie de repulsión o rechazo de la filosofía? Porque claro, esto como en política, hay buenos políticos, malos políticos, y en teología hay cristianos fabulosos y hay otros cristianos que nos da vergüenza que se llamen cristianos. Pero no, en filosofía había lo que Pablo llama la falsa filosofía, la gnosis. El Pablo le llama falsa gnosis, y Pablo lo dice, que era esas personas, los mismos griegos los criticaban. Eran personas que hacían filosofía para hacer dinero, que era para ganar pleitos, porque la filosofía estaba ligada a la oratoria. Mm, Y en los juicios, pues el que tenía la mejor oratoria, la mejor pico de oro, podía ganar o perder el caso de su cliente. Y existían muchos filósofos que vivían no buscando la verdad, sino la manera de hacer de lo blanco negro. Es decir, de utilizar las palabras o el lenguaje para transmutar o transformar el sentido de las cosas. Y eso es lo que el cristiano critica. Y se llame filosofía o se llame lo que sea. Pero la Biblia no condena la verdadera filosofía, sino esa filosofía falsa de que eran gente ambulante que vivía, digamos, vivía vendiendo sus conocimientos. Pero el verdadero filósofo no iba por ahí vendiendo su conocimiento para disfrazar la mentira. Tenían sus escuelas y la gente los elegía porque veían en ellos personas serias, honestas, responsables. Y por eso los cristianos también abrieron escuelas y recibieron muchos alumnos, porque veían en ellos esa seriedad y esa honradez. Que Pablo dice, nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. El cristiano siempre ha ido con la verdad de la parte. Y la filosofía, en su sentido popular, es amor a la verdad, amor a la sabiduría. Lo contrario ya es, pues, engaño o como queramos llamarle. mm. Es interesante, realmente recomendable. Por eso tú has colegiado y has dirigido una serie de patrística en CLIE y también tú mismo has escrito. Recuérdanos algunas de estas obras. Bueno, quisimos iniciar al lector evangélico en esta herencia, porque es una herencia, los libros de los padres de la Iglesia, y empezamos por los primeros, que se llaman padres apostólicos. Los padres apostólicos los describimos así porque habían conocido a algún apóstol. Por ejemplo, lo has mencionado, ¿no? A Policarpo, habían conocido a Juan. Entonces ellos pertenecen vamos, al periodo apostólico, no apostólico. El periodo apostólico viene después, que son ya discípulos de estos apóstoles, como es Tertuliano y como es el mismo Ireneo, él no conocía a los apóstoles.
Entonces hemos publicado a los padres apostólicos en un tomo, también las obras de mencionado Ireneo, de Clemente de Alejandría, de Orígenes, de Agustín, de Tertuliano. No todas, las obras completas son, podríamos sacar ciento y tantos volúmenes. Hemos sacado lo que primero le llamábamos lo mejor de. Ahora hemos puesto, porque es la segunda edición, gracias a Dios se agotó, es decir, tuvo buena recepción y llamamos escritos esenciales, los escritos esenciales de ellos. Hay muchos más, no quiere decir que sean los mejores, son los más básicos, lo que mejor nos introduce en su pensamiento. Y bueno, yo creo que hay una especie hoy, observamos, de interés por conocer a estos hombres, porque claro, es que si no la Iglesia se ve en un problema. Parece ser que la Iglesia comienza con nosotros, desde el Nuevo Testamento a la Iglesia actual ha habido como un vacío y eso no es posible, Claro, porque claro. Jesucristo al resucitar dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y todos los días es siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, y así. Y lo mismo cuando él dice que la Iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, ¿no? Que Él Sí, es la roca de la salvación, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si pensáramos, como hay muchos evangélicos que creen, que después de la muerte del último de los apóstoles, la Iglesia entró como una especie de decadencia y de apostasía. Entonces Jesucristo falla a su palabra. Si claro, creemos que ha habido una apostasía hasta la época de Lutero o hasta nosotros, esos 1000 años, claro. Cristo no estaba presente o estaba en dónde estaba. ¿Dónde está su palabra de que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la roca? Sí, Pues él estaba ahí, en esos, estaba en Clemente, estaba en Orígenes, estaba en Tertuliano y tantos creyentes de a sí, pie que no han escrito nada, pero que hicieron algo muy bonito. Cuando Roma cae, o sea, cuando la iglesia ya es aceptada por el imperio, todos hemos oído hablar de los bárbaros, de sí, Atila, de sí, los sí, hunos, de los suevos, de los mismos en España que vinieron, los godos, los visigodos. Toda esa gente era gente acostumbrada a luchar y su ideal era pues, el combate. Y el cristianismo que hacía contra ellos, pues el cristianismo asombrosamente los domesticó. sí, señor, Eso sí, fue una de señor. las grandes. Sí, sí, Ellos sí, venían, lo primero que eran robar a las iglesias, porque está el cáliz que se usaba, la copa para tomar el vino que representa la sangre de Cristo, normalmente era de oro, pues claro, todo eso era muy valioso, y mataban y saqueaban. Y sin embargo, esos hombres o mujeres que de los que ya no recordamos su nombre, que murieron también a mano de las invasiones, a la larga conquistaron ese imperio. Y uno de los pueblos más violentos que sufrió Europa fueron los vikingos, los llamados hombres del norte, que arrasaban, llegaron hasta España, bueno, llegaron hasta Sevilla, cuando sí, el Guadalquivir es navegable y más en barquito pequeño. Y ahí estaba, la iglesia consiguió convertir a estos hombres cuyos dioses, el Odín, el Thor, que hacen películas hoy, de esto, el Thor, ¿no? Con su martillo que mata a 1000 personas de un golpe. La iglesia o esa gente de esa época, estoy hablando del año 800, 900, consiguió domesticar a estos pueblos, que no era fácil, si es a nosotros en el siglo XX, y hasta que se nos van nuestros hábitos, aunque nos hagamos cristianos, mantenemos todavía el que San Pablo llama el hombre viejo, pues ellos lucharon contra un hombre viejo muy fuerte, porque era un hombre muy acostumbrado a la guerra y el cristianismo es paz, el cristianismo es concordia. Pues todo eso lo consiguió la Iglesia, no nosotros. sí, Lo ha ido señor. consiguiendo la Iglesia siglo tras siglo. He dicho esos ejemplos que son los más dramáticos, pero ocurrió a lo largo de toda la historia. El ser humano siempre ha sido violento. La idea es hoy. Tenemos una guerra aquí a nuestras puertas y nos amenaza hasta con bombas atómicas. En aquella época también estaban siempre guerreando Sí, y Cervantes nos recuerda los libros de caballería. Los libros de caballería eran novelas, pero eran novelas cristianas. Eso a veces no lo pensamos, porque era tratar frente a aquellos soldados que hacían, como hoy, ¿eh? Lo hemos visto en la televisión ahí en Ucrania y otros países. Saqueaban, torturaban y violaban. Y el rey, el caballero ideal para Don Quijote, que la defensa de las mujeres, la defensa de la doncella, y el guardar su palabra, el no robar.
el contentarse con sus buenas hazañas. Era una manera de civilizar a aquellos que vivían como mercenarios. Y Ujú. eso fue también producto de la Iglesia. Luego es muy bonito pensar, sí, seguimos la palabra de Dios, somos iglesias cristianas, pero que tenemos un pasado y unos hermanos, como dice la carta a los hebreos, pues una nube de testigos, las que nos podemos sentir muy orgullosos porque hicieron grandes milagros a lo largo de la historia, milagros de conversiones. Sí, magnífica explicación, Alfonso, para ponernos en perspectiva. Porque yo recuerdo quizá en una anécdota personal, cuando yo me convertí, yo sabía leer mal, poco, porque era muy enfermizo y fui muy poco al colegio de los 8 a los 12 años. Y yo empecé a leer el Nuevo Testamento y recuerdo y lo leía, lo releía lentamente, el lomo lo tenía negro y luego yo me quise, ya cuando me incorporé a los 18 años, a los 20 años, que estaba en el servicio militar, quise incorporarme a la cultura tardíamente. Bueno, me hice todo proceso posible hasta el acceso a los 25 años a la universidad, que eso ya fue todo un sprint, pero empecé a leer de todo, leía todo, leía a Marx, a Lenin, bueno, a Trotsky, a Mao Zedong, a los autores, a Sartre, a todos los de la época, a Camus, a todo Kiski, evidentemente a Nietzsche, etcétera, etcétera. Pero empecé a leer la historia del cristianismo y mi fe se reforzó. La primera historia del cristianismo, luego leí otras. Yo cuando leí eso, yo ya era un creyente ferviente, le doy gracias a Dios, pero a mí me reforzó mucho conocer la historia del cristianismo, me reafirmó ver la continuidad, como tú has dicho, del siglo primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el primer milenio, luego hasta la Reforma Protestante y todo, y ver las variables que ha habido en la historia, a mí me reforzó y me reafirmó y dije, esta iglesia, es verdad, las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia en 2000 años. Y luego hay que saber interpretar la historia. O sea que es cierto, yo recomiendo muy mucho leer a los padres de la iglesia. Además, mucho de su pensamiento nos ilustra, nos enriquece. Prácticas del tiempo, que son algunas eran de principios de fe tan primarios, pero tan genuinos, que dices, a veces hay que volver a algunas de esas cosas para ser más genuinos, más directos, no estar mediatizados por tantas liturgias y que las hemos también adquirido los protestantes, ¿no? En fin, pero la verdad es que es muy interesante, por eso la referencia a los libros de Clie son muy interesantes. Y llegamos al tema de las herejías. Bueno, desde el bionismo, docetismo, agnosticismo, el montanismo y tanto el adopcionismo, monarquianismo, bueno, hay de todo, nicolaísmo, marcionismo, modalismo, maniqueísmo, donatismo, etcétera, arrianismo, sobre todo el arrianismo, muy interesante, porque España fue arriana durante un tiempo Sí. con los visigodos en el poder, que sucumbieron a la cultura cristiana porque se convirtieron. Sí. Eso es lo que tú decías. El apolinarismo, el nestorianismo, el pelagianismo, el tema que también muy interesante, el monofisismo, etcétera, monotelismo, etcétera, etcétera. O sea, que hay para dar y regalar. Pero sobre todo el arrianismo sí que fue una controversia que estuvo muy en batalla durante todo mucho tiempo, ¿verdad? Pues sí, fue una batalla dura de muchos años porque el cristianismo se proclama como una fe monoteísta, un único Dios, pero a la vez decimos que este Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Cómo se aclara eso? Los arrianos negaban la Trinidad, los ortodoxos, por llamarlo así, o la gran iglesia, la mayoría, creían, sin sabérselo explicar, que solo hay un Dios que es el Padre, pero que Jesucristo no era solamente un hombre superior elegido por el Padre o distinguido como un segundo Dios, era Dios mismo. Y luego el Espíritu Santo también admitían o le reconocían personalidad, no era una influencia, era un ser vivo que hacía que la iglesia cobrase fuerza, etcétera.
Y en esos años que les faltaba terminología para llegar a explicar de un modo, vamos a decir, lógico, la posibilidad de que haya un Dios y a la vez tres personas, y no por eso ser un triteísmo, tres dioses, que todavía sigue, todavía incluso en el mundo evangélico hay iglesias que se llaman de Jesús únicamente, es decir, que no creen que en la Trinidad, o sectas como sean Testigos de Jehová u otros grupos que niegan la Trinidad porque no les cabe en la cabeza. Pues bien, la Iglesia tuvo que lidiar con esas herejías, no solamente la arriana, sino muchas parecidas, porque el tema era difícil, y llegando a una descripción, yo creo, sencilla, pero muy bonita, pero tuvieron que recurrir a un lenguaje que en la Biblia no aparece. Claro, en la Biblia se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sin darle términos. El cristianismo tuvo que recurrir a términos griegos como sustancia, esencia, hipóstasis y persona, que es un solo Dios, pero tres personas distintas. La sustancia o hipóstasis es la misma en los tres, pero hay una distinción, lo que se llama un monoteísmo dinámico, que Dios es relación, es comunión. El Padre engendra al Hijo desde la eternidad, no que empieza el Hijo a ser, siempre ha sido el Hijo, y el Espíritu Santo también es enviado por ambos. Entonces, tienen que desarrollar estas ideas de la hipóstasis, de lo que llaman la misma esencia, la homosis, y no fue fácil, no fue fácil, se necesitaron muchos concilios. Hoy día asumimos la Trinidad casi por fe, raramente un creyente de a pie en nuestra iglesia, incluso pastores, pueden dar definiciones muy correctas, porque es complicado como no lo estudien. Yo mismo, mi pastor, el que me bautizó precisamente casi a la edad que tú te convertías, yo igual a los 17 me convierto y a los 18 me bautizo porque tenía dudas si había que bautizarse de adulto o no, pero lo que sea. Aquel hombre me explicaba, hoy lo entiendo, en sus maneras, la Trinidad de un modo herético. Eran como lo que se llama el modalismo. Dios Padre es el Dios que crea el mundo, pero el Dios que viene a redimirnos, entonces se hace hijo, se hace carne y nos redime. Es decir, adopta la forma del Hijo y como el Hijo ahora ha resucitado y vive dentro de nosotros, vive como espíritu. El mismo Dios en tres maneras, en tres modos. Eso es incorrecto. Para él le convencía porque no entendía de otra manera cómo respetar la unicidad de un único Dios. Pero ese no es el verdadero camino. Hoy no lo vamos a aclarar, pero la idea es esta, así de esencia, de básica. Un solo Dios en tres personas distintas. Y que las personas no son manifestaciones, son formas de ser que nos muestra frente a ese judaísmo en un Dios aislado, nos cuesta que nos muestra que Dios es comunidad, que eso tiene implicaciones muy importantes para la vida humana, que somos relación, Dios también es relación, o frente al Alá musulmán, ¿no? En donde también es lo que se llama un monoteísmo estricto. El cristianismo es un monoteísmo dinámico. El monoteísmo estricto es el que conoce una sola voluntad y no hay dinamismo en él. En el caso cristiano, creemos que nuestro Dios es un Dios en donde hay una comunión interna y eso nos aclara muchas cosas. Dios no necesitaba al hombre para saber lo que es el amor, porque se amaba entre sí en esa variedad personal que hay en él, que son misterios que nos superan, son maneras de entender. Este Dios nos crea por pura gracia, porque quiere querernos, porque quiere amarnos, no porque necesite nuestro amor, no porque necesite nuestra alabanza, porque Él, como el Jesús en la tierra dice, Él se complace en el Padre y en la gloria del Padre que siempre tuvo. Dios ha vivido siempre en una gloria de comunión, de comunicación, de amor eterno entre sí mismo. Es la manera que la teología tiene de explicar ese Dios cristiano que no tiene nada que ver con esos monoteísmos extremos o estrictos del judaísmo o del islamismo. Aunque ya el judaísmo se fue abriendo y habla en el libro de Proverbios de la sabiduría mediante la cual Dios creó el mundo. Y por eso el Evangelio de Juan dice que Cristo es la sabiduría, o sea, el logos, el verbo,
mediante el cual todo ha sido creado. Él estaba con Dios y era Dios. Es decir, ha habido un proceso, la doctrina cristiana no cayó del cielo, fue una reflexión, o como he mencionado antes, es un proceso de traducción de la experiencia de Cristo. Ellos experimentaron a Cristo no solo como un sanador, sanó, no solo como un Mesías, fue el que cumplió las profecías, no solo como una especie de privilegiado de Dios, lo experimentaron como algo que les excedía y por eso le daban el título del Señor, el título que se le daba a Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento, porque creían que en Cristo estaba, como luego dirá en las cartas paulinas, en él habita la plenitud de la deidad. No podían explicarlo de otra manera, no era un hombre, era Dios mismo. Y eso, pues claro, hay que traducirlo a un idioma que, 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 que nos aclare las aparentes contradicciones en las que el lenguaje puede recurrir para explicar el misterio de Dios. Qué interesante explicación, ¿eh? Señoras y señores, y de forma tan didáctica para todos nuestros oyentes, en la voz de Alfonso Ropero. Y les digo, fíjate, evidentemente la Biblia, el Nuevo Testamento, de forma implícita manifiesta la deidad de Cristo y también explícita, pero muy, muy implícita, de forma concluyente, como el preámbulo teológico de Juan, ¿no? En sus primeros versos, en el principio era el verbo y estaba con Dios, el verbo era Dios. Y luego también, como a veces los testigos de Jehová han dicho, era un dios, ¿no? Porque el artículo indeterminado no existe ahí. O sea, era una falsificación de... Pero muchas más cosas interesantes. Y luego que el modalismo también ha querido combatir la doctrina de la Trinidad y otros tantos. Pero es verdad, y ahí sí que veo un punto, es la revelación de Dios al creyente. El creyente, nos atrevemos a decir, es una auténtica revelación comprender lo incomprensible por la gracia de Dios, de que Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, como dice el credo apostólico. Es una definición más o menos la más aproximada posible, ¿verdad? Así es, Y, y, así es. y aquí tenemos, yo les quiero recomendar, miren, tengo aquí ante mí todos los libros que ha colegiado Alfonso Ropero, están publicados en CLIE y directamente de su propia mano. Toda la colección de padres apostólicos, que es sensacional, yo se la recomiendo total, tanto de Justino Mártir como otros tantos que aparecen, y la general, la primera. Y luego, evidentemente, pues hay también no solamente libros como Introducción a la Filosofía, Filosofía y Cristianismo, hablando de esto, los padres apostólicos, también historias de monotemáticas, de Orígenes, Agustín de Hipona, Tertuliano, Juan Crisóstomo y otros tantos, Justino Mártir, que hemos hablado de él, pero también Mm. Mártires y Perseguidores, es otro libro fantástico, y uno de los últimos es Historia de la Filosofía y la teología, la connivencia que ha habido históricamente. No se lo pierdan, pueden ir tomando uno de ellos o dos, los que puedan más, y teniéndolos en su biblioteca particular. No sé si quieres hacer algún apunte, Alfonso, al respecto. No, no, está bien. Está bien. Sí, bueno, a Alfonso siempre no le gusta hablar mucho de sí mismo, pero yo sí que lo hago porque la verdad que nos ha ilustrado y nos ha bendecido mucho con sus escritos. Pues oye, lo dejamos aquí porque seguiríamos, pero el tiempo de radio también tiene un límite y el tuyo también. Yo te agradezco mucho, Alfonso, tu comparecencia en el tren de la vida de nuevo y nos volveremos a hablar en cualquier momento. Que tengas Claro que un sí. buen tiempo. Gracias. Pero antes de terminar, sí me voy a permitir no Sí, hablar del mismo, sino de este librí, que es un cuadernito que los que hayan nacido en el año 50, como yo, 56, lo tienen que recordar. Era el catecismo que obligatoriamente en el colegio, a partir de los 6 años, teníamos que saber de memoria. ajá, Era pequeñito, pero es sí, literalmente. Yo sí, lo tengo porque soy un coleccionista sí, 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 pero que éramos pequeños y claro, nos costaba mucho. Y además es bonito, hoy lo veo y en esa época no me di cuenta, pero está Jesucristo y sí, sí, debajo niños de todos sí, los colores. Hay dos negros, aquí en esta parte son dos sí. negritos, blanco, un cobrizo. O sea, era bonito el Cristo que a todos los niños tenía algo que enseñarnos. Y lo menciono más que nada porque este es del año 60.
cómo ya de niños se nos enseñaba el credo apostólico. Hemos estado hablando de los padres de la Iglesia y bajo el... Hoy lo entiendo, en esa época yo lo recitaba porque si no el maestro me castigaba, pues no explicaba, había que memorizarlo. Sí, sí, Que creo sí. en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y luego siguen el Espíritu, creo en el Espíritu Santo, y etcétera. Pero claro, este credo es muy sencillo, era para los niños, pero Sí, todos recordamos, si hemos ido alguna vez a la Iglesia Católica, que ellos también recitan a continuación de este tan sencillo para que nos demos cuenta de la evolución de la idea de la Trinidad, el llamado credo niceno-constantinopolitano, o sea, el credo de Nicea. sí, sí, Y se nota una cosa importante, lo voy a decir, aquí se ve más o menos. En esta columna es el credo apostólico, digamos, el credo primitivo. sí. Y en esta columna, que es mucho más amplia, es el credo de Nicea. Y ahí se ve que han pasado ya entre uno y otro casi 300 años. El primero dice, creo en Dios Padre. El segundo aclara, creo en un solo Dios, porque allí ya algunos acusaban el cristianismo que creía en tres dioses. Ellos aclaran. Sí, sí. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vale, eso no tenemos duda. El primer credo decía, porque estos eran credos que se recitaban a los que iban a ser bautizados. Esto, tú te bautizas en esta fe y ellos tenían que recitar de memoria, por eso el catecismo se enseñaba de memoria, ese credo como que era cristiano que admitía eso, pero no sabían explicarlo, más que creo en Dios Padre, pues ya está. Luego le aclaran que este Dios es un Dios solo, lo dice. Creo en Jesucristo, nada más, pero luego añade el credo. Aquí es una frase larga, pero la voy a leer porque Julio también la conoce de memoria. Sí, sí. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Fijaos, aquí ya meten toda la teología de que, y lo mismo en el Espíritu Santo. Antes dice, creo en el Espíritu Santo, y ahí terminaban. Y aquí no. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Aquí ya, es decir, Que- es muy bonito tener en cuenta Sí, cómo la sí, teología es un desarrollo, es un proceso, y que a veces yo mismo de joven esto lo recitaba, porque hasta los 17 años que yo me convertí, pues hasta los 14 después dejé, pero hasta los 14 yo iba a la iglesia porque me gustaba la iglesia católica y esto todos los domingos lo teníamos que recitar y sí, aún sí, se me ha sí, quedado en el subconsciente. Pero es sí, sí. bonito ver ese proceso que uno no puede pensar, pues ya leyendo la Biblia de sobra para tu vida espiritual, pero para entender la fe con profundidad hay que estudiar un poquito, ¿no? Avanzar Sí, en sí. temas de teología con personas que estén capacitadas para que así nos aprovechemos de toda la riqueza y no Sí, sí. caigamos en herejías o en esos flautistas que van diciendo, mira, yo tengo aquí una verdad que tú no conoces porque a ti tu iglesia te ha engañado y no sé, grupos sectarios que hay, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. que veamos cómo la iglesia ha tenido siempre, en cada época, ha ido precisando los términos. A los principios valía con el credo ese de niños, pero ahora ya, como Pablo dice, hay momentos que hay que beber leche, pero hay otro momento como cristiano que ya hay que comer comida sólida. Pues Viandas. yo reto a todos los que nos oigan como cristianos que sean personas ya con solidez, que se alimenten bien para que así les va a ir mejor en la vida, ¿no? En todo, en todas sus relaciones, no solo en la mente, sino en su forma de tratar a los que le rodean. Así es, querido amigo, gracias por esta puntualización. Además, reseñar un ejemplo muy gráfico, porque, por ejemplo, en el credo niceno estaba pensando yo que, bueno, que Atanasio, en el siglo IV, justo ya que lo había intentado varias veces, pero infructuosamente, pero finalmente se impone la tesis de Atanasio sobre reivindicando la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y bueno, porque el cristianismo generalizado había adoptado esta herejía, ¿no? Que minimizaba a la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, la cosa es interesante, muy interesante, y luego ver lo del credo, sí, o lo del catecismo, sí, la verdad es que había cosas que eran
interesantes y ahora contrastarlas nos llama mucho la atención. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos todos esos escritos que nos ayudan. Pues nada, una vez más, Alfonso, querido amigo, gracias infinitas y hasta la próxima. Te mando un abrazo. Bien, gracias. Un Adiós, abrazo. adiós, Alfonso.